Queridos amigos, soy el Padre Gabriel Aldana y nos disponemos a meditar el Evangelio, la palabra del Señor, que guía nuestros pasos, que ilumina nuestros senderos, en este tiempo de esperanza, tiempo de Adviento, en las cuales nosotros pues seguimos peregrinando hacia el encuentro con el niño Jesús, el nacimiento del niño Dios. Así que nos disponemos pues a meditar la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Meditamos en la primera lectura el libro del profeta Isaías, capítulo 26, versículos 1 al 6. Aquel día se cantará este canto en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto para salvarla murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz, porque confía en ti. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. Doblegó a los habitantes de la altura, a la ciudad elevada. La habitará hasta el suelo, hasta tocar el polvo. La pisarán los pies de lo oprimido, los pasos de los pobres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 117. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ábrame las puertas de la salvación y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Busquen al Señor mientras se deja encontrar, invóquenlo mientras está cerca. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos y soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó, y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y así, queridos hermanos, nosotros ya en este día jueves, en la cual bendecimos al Señor y que podamos nosotros también acercarnos en una oración por los sacerdotes, adorando al Santísimo Sacramento del altar, el Señor presente en medio de nosotros, podamos nosotros también seguir este caminar en el tiempo de Adviento con esperanza, estos días que ya se acercan para celebrar el nacimiento del niño Dios. Y qué bonito que nosotros podamos reflexionar, queridos hermanos, que estamos llamados a hacer la voluntad de Dios.
el que hace la voluntad del Padre entrará en el reino de los cielos. Pero para esto se requiere constantemente, queridos hermanos, vivir nosotros en esa presencia de Dios, escuchando la palabra de Dios constantemente para saber qué es lo que el Señor nos pide cada día, qué es lo que el Señor me exige cada día. Por esto es necesario nosotros mantener una vida de oración constante para pedirle al Señor que nos ayude a descubrir cuál es su voluntad, pedirle al Señor que nos ayude a vivir cómo ser mejor padre de familia, mejor madre de familia, en nuestra profesión, cómo podemos ejercitarla con mucha más eficacia, cómo mantener nosotros pues esa presencia de Dios, esa presencia del Señor en nosotros. Y esto nos nace con la escucha de la palabra de Dios. Por eso, apreciados hermanos, es fundamental que nosotros nos mantengamos constantemente en la meditación de la palabra de Dios, en esa meditación orante, que nosotros todos los días mantengamos ese propósito de seguir escuchando la palabra de Dios, porque el que escucha estas palabras mías, dice la palabra de Dios, y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Por lo tanto, es necesario escuchar la palabra de Dios, pero también ponerla en práctica. No es suficiente con escuchar la palabra de Dios, sino tenemos que colocarla en práctica. Y nosotros, en nuestra vida cristiana, pues tenemos que esforzarnos constantemente para escuchar la voz de Dios, para llevar una vida práctica en la fe, vivir cristianamente. Este tiempo de Adviento y este tiempo de Navidad que estamos por vivir, esta época decembrina, es un periodo precioso para ver si nosotros realmente ponemos en práctica el tiempo de presencia en el Señor, porque viene el Señor a visitarnos. Si este tiempo se nos va a nosotros simplemente en un consumismo material, porque tenemos que comprar muchas cosas, los regalos que van, regalos que vienen, porque tenemos que comprar esto, porque tenemos que gastar en aquello, porque se nos van muchas cosas materiales y nos descuidamos de la fe, nos descuidamos nosotros de verdaderamente redescubrir la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso aprovechar al máximo, queridos hermanos, que este es un tiempo precioso que Dios nos regala para vivir en su amor, en su misericordia. El que hace la voluntad del Padre estará en el reino de los cielos. Por eso nosotros, apreciados hermanos, constantemente vivir en esa presencia de Dios. Y esto, vivir en la presencia de Dios, nos lleva a estar vigilantes. Por eso en la primera lectura nos dice, tenemos una ciudad fuerte, ha puesto para salvarla murallas y baluartes. ¿Qué murallas colocamos nosotros en nuestra vida espiritual para defender la vida espiritual? O simplemente en este tiempo de diciembre, ante cualquier invitación se me hace fácil perder el camino de Dios, perder el camino de Adviento, porque terminamos en una fiesta, después terminamos celebrando y esa alegría pasa a los extremos y luego se pierde el tiempo porque no ni siquiera celebramos la Navidad, porque hubo muchas cosas por hacer, pero no tuvimos tiempo ni siquiera para hacer la novena al Niño Jesús, ni para iniciar un tiempo de camino y de encuentro con el Señor. Por esto, pues, nosotros, queridos hermanos, aprovechar para vivir la presencia de Jesús, el Señor, y pedirle constantemente que pueda nacer en nuestro corazón para nosotros seguirle escuchando constantemente, para vivir así en su presencia. Por eso dice, abran las puertas para que entre un pueblo justo y que observa la lealtad. Abrir las puertas del corazón a Dios, a Jesús que viene a salvarnos. Su ánimo está firme, mantiene la paz porque confía en ti. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. Y esto, confiar en el Señor, nos lleva en la escucha de la palabra de Dios, pues ser personas prudentes, que confiamos completamente en el Señor, que nos dice la palabra de Dios constantemente, que esta persona que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, se parece, dice, al hombre prudente, un hombre prudente que ha construido su casa sobre roca, y la roca es el Señor. La roca es Jesús, la roca es Dios. Caen la lluvia, se desbordan los ríos, soplan los vientos, descargan contra la casa, pero no se hundió. No hay nada que nos pueda hundir. Situación difícil, crisis política, crisis económica, social,
que nos pueda hundir, porque nuestra roca es el Señor, porque estamos cimentados en Jesús. Por eso no estamos solos, estamos cimentados sobre esa roca que es Dios. En cambio, queridos hermanos, nos dice la palabra de Dios y nos advierte: el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, porque voy a las misas de aguinaldo más nada, durante el año no vuelvo a acercarme a Dios, porque escucho sí la palabra de Dios, pero no me esfuerzo por llevar una vida en coherencia con la palabra de Dios. El que escucha las palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Y esto nos pasa muchas veces a nosotros, queridos hermanos, que queremos construir sobre arena. Vienen las lluvias, se desbordan los ríos, soplan los vientos, se nos acercan a la casa y nos derrumba, se derrumba. La ruina es grande. ¿Por qué? ¿Cuántas veces quedamos nosotros arruinados, queridos hermanos, espiritualmente? Porque no tenemos la fuerza de soportar las tentaciones y de vivir en esa gracia de Dios, porque nos falta poner en práctica lo que escuchamos. Por eso, queridos hermanos, el vivir constantemente nosotros en esa presencia de Dios, en la meditación orante de la palabra de Dios a través del Evangelio de hoy, podamos nosotros también poner en práctica la palabra de Dios, vivir cristianamente, vivir lo que el Señor nos pide cada día. Así que, queridos hermanos, podamos nosotros seguir en esa presencia de Dios, el Señor que viene a nuestro encuentro, que persevere, y podamos nosotros vivir enamorados de Dios. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.